vamos a charlar de esto que yo te había pedido, que tenía que ver con poder hacer un podcast en casa. Porque viste que ahora se alquilan estudios y demás, pero bueno, eso es una platita, muchachos y muchachas. Sí, exactamente. Y la platita cada vez alcanza menos. También sí, hay que empezar a cotizar en otras monedas, ¿no? Bueno, está complicado el asunto, la verdad. Y más presuponiendo, ¿no? Que la gente que estamos en el ámbito de la comunicación y todo, no somos conocidos por ser las personas que tienen más plata dentro del país, ¿no? Entonces Claro. también como que, bueno, un poco si hay que rebuscarse en la forma de comunicar, bienvenido sea este espacio. Y también para aquellas personas, ¿no? Porque yo en un momento de la charla que tuvimos el otro programa decía que no solo comunicadores somos quienes realizamos podcasts, sino personas que quieren comunicar, ¿no? Y con esto me gustaría empezar un poco a hablar, ya vamos a hablar de la parte técnica, pero de la semillita, ¿no? Que tiene que ver con armar un podcast, que es lo más importante quizás, y es el qué quiero decir, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿De qué quiero hablar? ¿Sobre qué voy a comunicar yo a través de este medio, ¿no? Entonces, bueno, si tienen lápiz y papel por ahí, Sí. o una computadora, una notebook, lo que sea, celu. donde quieran anotar, el celu también, claro, las notas, les recomendaría que vayan anotando, porque una de las cosas más difíciles de poder depurar dentro, incluso diría yo, es lo más difícil, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que a simple vista, la sola expresión de la frase puede parecer fácil, puede decir, sí, bueno, yo quiero decir cómo está el clima. Bueno, está bien, pero ¿por qué querés decir cómo está el clima? ¿Hacia dónde querés llegar? Y esto tiene que ver con la idea inicial, la semilla de eso, y a partir de lo que se va a empezar a armar, lo que se llama el guión, ¿no? Algo importante para tener dentro de los podcasts, porque no sigue quizás una lógica radial de un magazine, como podemos conocer a través de el espacio sonoro, ¿no? Como comunicación, donde la comunicación es un poco más rota en el sentido de que no es lineal quizás, la improvisación está muy ahí a flor de piel, al borde, ¿no? De poder generarse como contenido. Bueno, fuera de todo eso, las estructuras de los podcasts requieren, obviamente con más o menos libertad, después decidiendo cada uno qué es cómo lo va a comunicar, pero bueno, los podcasts requieren tener un guión, ¿no? Una idea, un esqueleto sobre el que vamos a empezar a armar. Entonces, lo primero y principal es, ¿qué quiero decir? Desde ahí empieza, es el punto cero. Después de eso, deberíamos decir cómo lo quiero decir, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir? Vendría a ser como elegir el tema, o sea, que eso después también va a impactar en a quién, ¿no? Exacto, sí. En realidad, algo que sucede con los podcasts, y que tiene que ver con esta nueva forma de los medios de comunicación, ¿no? Tiene que ver con nosotros no vamos a ir en busca de solucionar la necesidad de comunicación de una persona o de un grupo. Sí. Nosotros vamos a ir en busca de comunicar nuestra verdad, nuestra idea, y lo que nosotros sabemos a partir de una plataforma. Ese es uno de los nuevos paradigmas que se dan con la nueva comunicación, ¿no? Que tiene que ver con simplemente comunicar lo que yo quiero comunicar, y me escuchará quien me quiera escuchar, ¿no? Es algo que se da ahora, que no adaptamos nuestras ideas o no adaptamos nuestras formas de comunicar, sino que presentamos esto. Miren, este es mi podcast. Si les gusta, y si no, bueno, habrá otra persona a la que sí. Porque como está todo de alguna forma tan segmentado, ¿no? Y está todo tan especializado, bueno, tenemos podcasts de absolutamente cualquier tipo de temáticas y que están abordadas de distintas formas. Entonces, lo importante es tratar de buscar la originalidad. No se puede imponer la originalidad, porque si no queda falsa, pero sí lo que se puede hacer es
bueno, yo lo voy a comunicar así y tiene que estar en un lenguaje que me quede cómodo, ¿sí? Si soy una persona que de por sí habla de voz acá en Argentina, ¿no? Que habla de voz o que habla de una forma más desarmada, bueno, no busquemos un guión estricto y estructurado. Busquemos un guión que nos permita comunicar de una forma que nos salga natural siempre, ¿no? Por eso es que también tenemos que buscar algo de lo que vamos a comunicar. La idea esa tiene que ser algo que nos interese, que nos guste, ¿no? Que nos genere placer comunicar y que tiene que poder tener la libido nuestra puesta en eso, ¿no? En comunicar eso. Yo quiero comunicar esto porque a mí, por ejemplo, me encanta la ópera y quiero comunicar sobre ópera. Entonces ahí es donde voy a empezar a producir mi podcast. Bien. Ahora bien. Sí, Agus. No, te iba a preguntar, antes de que sigas, una pregunta más bien personal. Mencionaste, bueno, esto de la ópera. ¿Ese sería como el podcast que a vos te gustaría comenzar a producirte? De forma personal lo digo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, yo si tuviese que hablar de algo, me gustaría hablar sobre ópera. ¿Por qué? Porque después hay otra cosa que es cómo nació esta idea. Yo me siento interpelado a partir de que siento que no hay podcasts, programas de televisión, YouTube, alguna plataforma de streaming que esté comunicando aquello que yo quiero decir. Bien. Y que esté compartiendo lo que yo quiero compartir, ¿no? Entonces, desde ese lugar que hace único mi mensaje, que siempre va a ser único porque además lo estoy comunicando yo de la forma en que yo sé comunicar, después ustedes pueden tener un podcast de ópera y lo van a comunicar de otra forma y lo van a elegir otras personas. Esto tiene que ver con la individualidad de cada uno y de cada una, pero bueno, a partir de esa originalidad y de no sentirme representado dentro de ninguna de las ofertas que hay, nace mi necesidad de hacer algo nuevo, ¿no? Está bien. Entonces, ese es el camino de descubrir la idea y de empezar a armar guiones y de empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo puedo depurar, no? Siempre va a haber una primera y una segunda versión del guión, que va a ser la que va a terminar. Y también lo que es cierto es que es normal que se comience de una forma y a los 5 episodios se mute eso que estamos haciendo y mute hacia algo más directo o hacia lo que se va encontrando la forma de comunicación, ¿no? El lenguaje de esa misma creación que se hizo. Bien, está bien. Ahora bien, vamos a lo técnico, que quizás es donde las personas más perdidas podrían estar, ¿no? Entre comillas, vamos a decirlo, porque la realidad es que podcast podemos encontrar de un montón de formas sonoras posibles, ¿no? Con una mejor calidad de sonido, con una peor calidad de sonido, llevándolo y traspolándolo a lo que fue la música, ¿no? En su mainstream, a finales de los 90, a principios de los 2000, lo que se conoce como música indie, ¿no? En un momento se escuchaba un poco peor, ¿no? Entre comillas, porque eran bandas de garage, eran grabadas en casa y todo eso. Bueno, lo mismo puede suceder con el podcast. Y lo que yo les vengo a ofrecer son algunas soluciones y algunas formas de grabar desde su casa, ¿no? Algunos tips para que se puedan escuchar. Y bueno, si uno ve que a partir de eso dice, mira, la verdad es que me re gustó empezar a hacer este podcast, hay gente que me está escuchando y quiero profesionalizarlo un poco más, bueno, siempre se puede ir profesionalizando un poco más y haciendo de forma más sencilla. Bien. Pero vamos a hablar de las formas caseras, ¿no? Dale. A ver, tenemos que tener 3 cosas básicas, que es un programa de grabación, Sí. y un instrumento para grabar. ¿Qué es un instrumento para grabar? Por las dudas. Ahora vamos a entrar dentro de todo eso, porque hay varias categorías. Dale, ¿cuánto tiempo nos queda? Lo más fácil es un celular. Nos quedan 4 ¿No? minutos, ¿eh? 4 minutos. Bueno, el operador ya me está sacando tiempo. Se
enojó. Le queda la mitad todavía. Vamos a hacerlo rápido entonces. No, igual si ¿Cómo no podemos grabar? podemos hacer una segunda etapa parte también, claro. Bueno, me parece bien que ustedes traigan preguntas sobre esto que estoy planteando hoy y podemos ir resolviendo. Pero arranquemos. Un instrumento para grabar, un programa de grabación. Sí, un programita de grabación y un programita de edición. ¿Sí? Miércoles, bueno, ya... Bueno, pero parece complejo, pero la realidad es que no es tanto, porque un instrumento de grabación lo tenemos siempre a mano, que es un celular. ¿no? Bueno, bien. Hay algunos que ya vienen con programas de grabación, hay otros en los que hay que descargar un programa de grabación, ¿sí? Sí. Esto es importante. Muchos directamente se pueden hacer, inclusive se puede grabar sin auriculares. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que estar en un ámbito lo más insonorizado posible, ¿no? Como se pueda. Esto quiere decir, al momento en que nosotros vamos a grabar, hay que tratar de que no haya mucho ruido de ambiente. O sea, que no se escuche el auto pasando, un ladrido o ese tipo de cosas. Sí, porque pueden generar distracción dentro del ambiente sonoro que estamos creando, ¿no? De lo que vamos a comunicar. Puede ser, después, otro pasito más, es tener auriculares con un micrófono. Eso de por sí ya va a cortar bastante el sonido de ambiente y nos va a permitir poder tener una grabación de una mejor calidad que la que tendríamos a través del micrófono del celular, ¿no? De por sí. Bien. Una vez que tenemos todo eso, que grabamos, ya lo tenemos grabado en el celular, lo que fuera, esto se puede enviar por mail y lo vamos a pasar a una computadora. Bien. En la computadora hay algunos programitas de edición libre, como se puede llamar el Audacity, o si no, se le puede pedir a algún amigo, amiga o alguien conocido que tenga algún programa de edición de audio, ¿no? No vamos acá a decir que la piratería está bien, pero bueno, no sé, Argentina y su contexto, ¿no? Después con esos programitas que normalmente son muy fáciles de editar, son bastante intuitivos una vez que uno ya entra dentro del mundo de la edición de audio, podemos empezar a editar nuestro audio en un principio crudo, ¿no? Lo que se llama crudo, que quiere decir lo que grabamos, ahí va, le sacamos los silencios, le sacamos las equivocaciones y lo dejamos bien limpito y prolijo. Y desde ahí, bueno, tiene que ver con otra tercera parte, que es la postproducción de eso, que tiene que ver con descargar alguna cortina se llama la base musical, que quiero que vaya con eso, que en YouTube hay un montón libres de derechos, siempre busquen algo libre de derecho, y después eso se lo pone dentro del programa de grabación y se empieza a armar lo que se llama el universo sonoro, ¿no? Con esas dos cosas, nosotros ya tenemos un podcast. Bueno, la semana que viene, la otra. Vamos a ahondar un poco más en la cuestión de producción y de sonido. Bien. Porque es mucha información, Perfecto. Santi. Sí. Elegir el tema, muchísimo, tu nicho, a quién le querés hablar, pensar en tu público, es un montón. Y bueno, son cosas, hay que pensar que esto uno podría hablar dentro de un coloquio o algo, por lo menos media hora se puede hablar como mínimo, ¿no? Desarrollando cada uno de los temas. Nosotros acá estamos haciendo algo rápido. Algo acotado. Bien. Pero, y invitamos a la bueno, gente también que nos escriba en las redes sociales nuestras, en nuestras redes, en Aulas Argentinas, y que ahí también puedan dejar sus dudas y preguntas sobre el tema podcast, para empezar a animarse, ¿no? Para empezar a animarse a hacer. Así que bueno, Santi. Y que le pueden mandar mensaje a @SantiBermejo, que está a las 24 horas para responder, para que la gente pueda acercarse a su persona.